Buenos días, mi nombre es Natalia Noemí. El día de hoy voy a hablar acerca de la granulación vía húmeda. Esto es bastante importante ya que es una de las más utilizadas en la industria farmacéutica. Esta parte de la granulación húmeda fue vista en la clase de procesos farmacéuticos y con ello vamos a ver más o menos en qué consiste la granulación húmeda y cuáles son sus pasos, así como sus operaciones unitarias. Mi nombre es Natalia Noemí Serrano Ramírez y comenzamos con la introducción. ¿Qué es la granulación húmeda? En sí, la granulación húmeda es aquella que está basada en la adición de un aglutinante, o sea, quiere decir cuando se le añade un aglutinante. Este puede ser disperso a un líquido para formar una solución o una suspensión. Por eso se llama vía húmeda. Se puede agregar algún aglutinante que ayude a unir como las partes, las partículas y todo eso. Normalmente es utilizada el agua, pero en otras ocasiones se usa alcohol e isopropanol o algún otro tipo de disolvente orgánico, ya sea este solo o juntos. El líquido debe ser volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueda eliminar fácilmente. Y ese debe ser eliminado durante el tiempo de secado, que normalmente se seca con la temperatura y por ello es importante que nuestro principio activo no sea termolábil. Em, y también es muy importante que el aglutinante no sea tóxico. ¿Por qué? Porque como este va a estar presente en nuestro medicamento, en nuestros comprimidos, pues es obviamente importante que no sea tóxico porque es algo que se va a ingerir y puede causar algún daño en nuestro organismo o el organismo de las personas. La granulación húmeda está, todos los pasos que implica es en el inicio es amasar una mezcla de partículas de polvo primario con un líquido de granulación, que sabemos que el líquido de granulación, ¿qué es? Es el aglutinante. Por ello, en el método tradicional de granulación húmeda, el material húmedo se fuerza a través de una pantalla para producir granos húmedos que después se secan. Básicamente esto es la granulación húmeda, producir gránulos húmedos que se secarán. Y el siguiente paso es romper los aglomerados de granos, eliminar el material que es demasiado fino para ser reciclado. ¿Qué es este paso? Este es el paso que es otra vez pasarlo por mallas, por algún tamiz o cosas así para ir separándolos por tamaño de partícula. ¿Qué desventajas tiene este proceso? De las desventajas principales es que hay una alta probabilidad de que tenemos agua, tenemos calor, hidrólisis y que nuestro principio activo se degrade con el agua. Es algo que obviamente no queremos y puede afectar importantemente nuestro proceso. Este también tiene una cantidad de pasos más elevada que uno en seco y así aumenta el tiempo y el trabajo necesario para llevar a cabo el proceso, en especial cuando este proceso se quiere hacer a gran escala. Como vimos, la posibilidad de hidrólisis del principio activo, ya que tenemos presencia de agua, y la necesidad de prolongados tiempos de secado, que deben secarse muy bien, y la pérdida de estabilidad del principio activo por la exposición al calor durante la fase de secado. Ya vimos que no se debe de usar ni compuestos termolábiles ni hidrolábiles. ¿Cuál es el método general de granulación húmeda? Empezamos con las operaciones que están involucradas dentro de todo este proceso. Como vimos, tiene un proceso más largo que uno de granulación seca. En el primer paso es el mezclado. El segundo paso es el amasado. El tercer paso es la granulación. El cuarto paso es la desecación. Y el quinto, granulación o tamizaje. ¿En qué consiste el primer paso, que es el mezclado? Aquí es mezclar el fármaco con todas las sustancias que lo acompañarán, que como mínimo será un diluyente. ¿Qué es esto? Mezclar el fármaco con todos sus excipientes. En nuestro principio activo vamos a juntarlo con todos sus excipientes.
¿Qué tipo de mezclador podemos utilizar conforme a las características? Tenemos un mezclador de cuerpo móvil. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo podemos utilizar? Este se utiliza si la cantidad de diluyente es mucho mayor que la cantidad del fármaco a utilizar. Ahora vamos con un mezclador orbital. Este se va a utilizar si las cantidades son similares. En la imagen que tenemos aquí, podemos observar un mezclador doble cono amasado. En el amasado, esta es una de las partes fundamentales de la granulación húmeda, ya que es en esta donde se añade el aglutinante, para que el aglutinante, como vimos, para unir entre sí las partículas que la componen. Este aglutinante debe vehiculizarse adecuadamente con el fin de facilitar la unión, por lo que se dispersa en un líquido que se irá virtiendo lentamente sobre la mezcla. ¿Está lavando? Anulación. La mezcla amasada debe granular pasándola por tamices. Granuladora rotativa dispone de unas palas o aspas que giran empujando la masa contra el tamiz, haciéndola pasar a través de él por presión, con lo que se obtienen unas tiras largas de masa o mataleones de diámetro uniforme. ¿Qué son estos? Son unos gránulos ya más controlados para de ahí hacer el siguiente paso, que es la base garros, pues tienen que pasar por el tamiz, pasan estos a presión y una vez que han sido pasados nos los vamos a llevar a la secación, o a la desecación o al proceso de secado. Aquí, ¿qué es ese punto? Aquí es eliminar el líquido que fue añadido durante el proceso de amasado, o sea, eliminar el aglutinante. Puede hacerse también mediante determinación de humedad residual. Esta operación debe realizarse utilizando la tecnología de secado que sea más adecuada conforme al producto intermedio que es elaborado. Para la gran mayoría de los productos granulados debe existir una humedad de 2 a 3%. Una vez que nuestro producto ya ha sido secado, hay muchas partículas de distintos tamaños, por ello es muy importante que se haga un tamizaje. Una vez el granulado esté seco, debe granularse, tamizarse con el fin de obtener el tamaño de gránulo deseado. ¿Qué es esto? Debe tener en cuenta que una parte del granulado de 4 milímetros de diámetro, por lo que si se ha de pasar a 0,4 milímetros no puede hacerse directamente, ya que esto produciría grande cantidad de polvo que provocaría dificultades a la hora de comprimirlo. ¿Cuáles son las etapas fisicoquímicas que están dentro de la granulación vía húmeda? Las etapas podemos iniciar con una etapa que es muy importante, que es la nucleación. El contacto y adhesión de partículas debido a los puentes de líquido, debido al añadir un aglutinante. Las partículas se unirán para formar un estado pendular. Con la agitación aumenta la densidad de los cuerpos pendulares hasta formar el estado capilar, y estos cuerpos actúan como núcleos para el crecimiento posterior de los gránulos. De ahí, otra parte que puede existir es la transición. Pueden crecer de dos formas: añadir partículas aisladas a los núcleos con formación de puentes pendulares, o se pueden combinar dos o más núcleos. Los núcleos combinados volverán a cambiar de forma por la agitación del lecho. Seguimos con el crecimiento del gránulo. El gránulo sigue creciendo. Se producen gránulos esféricos grandes y el tamaño medio de partículas del sistema de granulación irá aumentando conforme al tiempo.
¿Qué es esto? El gránulo va creciendo y produce otros gránulos más grandes y el tamaño medio de partículas del sistema de granación va aumentando conforme el tiempo va sucediendo. Por ello es importante conocer qué etapas fisicoquímicas existen dentro de la granulación, ya que una de las fundamentales dentro de esta es la nucleación. ¿Por qué? Porque la nucleación es lo que hacen nuestros puentes del líquido líquido, o sea, por añadir el aglutinante. De ahí la transición, que esto ya, como vimos, es dividida en dos formas. Vamos a explicar. Añadir partículas aisladas a los núcleos con formación de puentes pendulares. Ya vimos que los puentes pendulares son aquellos que tienen líquido. O se pueden combinar dos o más núcleos. Los núcleos combinados volverán a cambiar de forma por la agitación del lecho. Y el crecimiento de gránulos se sigue creciendo, producen gránulos, esferas y el tamaño de partículas va a ir creciendo. Podemos ver que una de las fuentes utilizadas fue Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Puebla, que es una fuente importante. Eso sería todo por el video de hoy. Espero haber alcanzado el tiempo adecuado y que haya explicado todo de manera más concreta. Y así que gracias.